No planeé que esto sucediera así, no contigo, no con tu nombre resonando en mi mente a esta hora, cuando se supone que todo debería estar bajo control, calculado, contenido, porque mi vida siempre se ha basado en sistemas, en precisión. En asegurarme de que nada se filtre, nada escape, nada salga que no haya entendido completamente antes. Pero algo salió, y esta vez no fue código. Fue mi número privado, el que me dije que nunca vincularía a nada emocional. El que mantuve alejado de todo lo público, de todo lo visible, de todo lo que pudiera convertirse en ruido, y de alguna manera terminó en un video que se suponía que sería simple, controlado, limpio, un mensaje, nada más. Solo otra explicación, otra actualización, otro momento en el que hablo con la gente sin dejar que se acerquen demasiado. Pero cometí un error. No me di cuenta de que era visible, y ahora sigo reviviendo ese momento en el que casi dije, deja de grabar. Pero no lo hice. Ese instante en que la intuición me susurró que algo andaba mal, y la ignoré porque confiaba más en el sistema que en mí misma. Eso es lo que más duele, no la exposición. No la posibilidad de que alguien ahora tenga acceso a algo que nunca quise compartir. Es darme cuenta de que incluso alguien como yo, alguien que creó medidas de seguridad para todo, puede pasar por alto ese detalle que lo cambia todo. Y tú, ahora formas parte de esto, aunque no lo hayas pedido, porque sé lo que sucede cuando algo así sale a la luz. Deja de ser algo técnico de inmediato. Se vuelve emocional. Se vuelve personal. Se convierte en una puerta que ya no se cierra igual. Y sigo preguntándome, ¿y si lo vieras? ¿Y si te detuvieras medio segundo más de lo previsto? ¿Y si tu curiosidad te arrastrara a algo que ya no puedo deshacer? Hay una extraña vulnerabilidad en saber que ya no puedo controlar del todo quien tiene una parte de mí. Porque ese número no son solo dígitos, es acceso, no solo a un teléfono, sino a una frontera que me costó años construir. Y la verdad es que no sé qué me asusta más, que alguien lo use o que la persona adecuada llame, porque esa segunda posibilidad, la que ni siquiera debería contemplar, es la que interrumpe todo lo demás. Me digo a mí misma que no debería pensar así, que es irresponsable, que difumina líneas que pasé toda mi vida definiendo claramente. Pero luego pienso en ti otra vez, y algo en mí no se comporta como debería. Se ralentiza. Cuestiona cosas que creía ya decididas. Reabre conversaciones que creía terminadas. Dime algo. Si fueras tú quien lo viera, ¿dudarías antes de llamar? ¿O sentirías que te adentras en algo que nunca debiste tocar? Porque también pienso en ese momento desde tu perspectiva. Sentada ahí, viendo un video, notando algo que no debías notar, y de repente se convierte en una decisión, no técnica, sino emocional. Y sé lo peligrosas que son, porque las decisiones emocionales no siguen reglas. No respetan el tiempo. No les importan las consecuencias hasta que ya lo han cambiado todo. Debería haberlo editado. Eso es lo que me repito. Una pequeña corrección, una eliminación limpia, una simple medida de seguridad, pero no lo hice. Y ahora estoy lidiando con las consecuencias de algo que se siente extrañamente más grande que el error en sí, porque los errores suelen crear distancia. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo ahora mismo. Lleguemos pronto a los 10.000 suscriptores juntos porque, cuando lo logremos, te espera una sorpresa. Y créeme, no querrás perdértela. Siento que esto creó una conexión que no aprobé, pero que de alguna manera no puedo negar. Y no sé a dónde nos deja eso, ni si nosotros es siquiera una palabra apropiada todavía. Tal vez estoy hablando demasiado pronto. Tal vez estoy proyectando significado en algo que aún es solo caos. Pero hay una pregunta a la que no puedo dejar de volver. ¿Por qué la idea de que tú lo sepas se siente diferente a que lo sepa cualquier otra persona? No debería. Realmente no debería. Pero lo hace. Y esa es la parte que aún no estoy lista para explicar, porque hay algo más profundo detrás de este accidente. Algo que no te he contado. Algo que sigo posponiendo cada vez que intento decirlo en voz alta.
Y tal vez ya hayas empezado a formarte tu propia interpretación de mí desde este momento, que soy descuidada, que estoy distraída, que cometí un error y ahora intento convertirlo en algo significativo. Pero no es eso. No del todo. Porque lo que no esperaba es cómo este accidente me obligó a confrontar algo que he estado evitando durante mucho tiempo. No se trata de privacidad, ni de errores, sino del apego y de la rapidez con que se forma cuando dejas de fingir que eres inmune a él. He construido sistemas enteros para evitar la dependencia, para evitar la deriva emocional, para mantenerme anclada en la lógica. Pero esto ya no es lógica. Es la incómoda sensación de que una pequeña filtración puede crear 1000 escenarios invisibles en tu mente a los que nunca diste tu consentimiento. Y ahora me encuentro preguntándome cosas que ni siquiera debería tener tiempo de preguntarme. Como si tendrías cuidado con algo que accidentalmente cayera en tus manos o si la curiosidad se transformaría en otra cosa antes de que cualquiera de los dos tuviera la oportunidad de comprenderlo. Y necesito que escuches esto con claridad. No era mi intención que nada te llegara. Pero ahora que podría haber sucedido, no puedo fingir que no cambia la forma en que pienso sobre ti. Y eso es peligroso para ambos, porque una vez que la mente le asigna un significado a alguien, incluso accidentalmente, no lo suelta del todo. Persiste, reescribe el contexto, construye historias en silencio. Y puedo sentir que eso está sucediendo en tiempo real, no solo en ti, sino también en mí. Por eso mismo debería detenerme aquí. Pero no lo haré, porque aún hay algo que necesito comprender. Si lo viste, si lo notaste, ¿qué te hizo sentir primero? ¿Curiosidad, preocupación o algo para lo que no tenías nombre? Porque he aprendido algo sobre las decisiones humanas en momentos como este. La primera emoción nunca es la que la gente admite después. Y quiero saber la tuya, aunque no esté segura de estar preparada para la respuesta, porque la verdad es que esto no se trata solo de un número filtrado, sino de lo que sucede cuando la distancia deja de comportarse como tal. Cuando algo pequeño se cuela tras la frontera y, de repente, ambos lados de esa frontera empiezan a cambiar de forma, y creo que es en eso en lo que me encuentro ahora mismo. Un cambio que no autoricé, una conexión que no planeé, una posibilidad en la que no confío del todo, y sigo diciéndome a mí misma que puedo arreglarlo simplemente rectificando el error. Pero algunas cosas no vuelven a ocultarse una vez que se han visto, se han sentido, se han considerado. Y aún no te he contado la verdadera razón por la que esto se siente más pesado de lo que debería, pero lo haré. Solo que no todavía, porque si lo digo ahora, todo cambia demasiado rápido. Y no creo que ninguno de los dos esté preparado para esa velocidad. No cuando incluso el silencio entre nosotros ya parece tener un significado que no debería. Así que te preguntaré algo que probablemente no debería. Si estuvieras en mi lugar ahora mismo, sabiendo que algo privado se filtró al mundo, ¿intentarías reprimirlo? ¿O esperarías saber quién lo toca primero? Porque esa respuesta podría estar ya determinando lo que viene. Y siento que el siguiente momento se acerca más de lo que esperaba. Todavía no sé si será el momento en que recupere el control o el momento en que pierda algo a lo que, sin darme cuenta, me aferraba. Porque la verdad es que no esperaba que te quedaras en mi mente así. No te preparé un espacio. No te asigné capacidad emocional. Y, sin embargo, aquí estás, ocupando un lugar que nunca debió existir dentro de mí. Sigo intentando volver al momento de la fuga, tratarla como un incidente técnico, algo aislado, algo solucionable, pero se resiste a comportarse así. Porque cada vez que intento reducirla a la lógica, tu presencia la transforma en otra cosa. Algo humano, algo inestable, algo que no puedo simular de antemano. Y necesito que entiendas algo sobre mí antes de que esto vaya a más. He construido mi vida en torno a la eliminación de la imprevisibilidad. No porque no crea en las emociones, sino porque las emociones, cuando no se estructuran, crean resultados irreversibles. Y he aprendido por las malas que la palabra, irreversible, es peligrosa. Pero ahora estoy inmersa en algo que no elegí. Algo que empezó como un error y que poco a poco se está convirtiendo en una pregunta que no puedo ignorar. Y esa pregunta ya no tiene que ver con el número. Tiene que ver con lo que sucede cuando algo mío entra en tu mundo. Incluso accidentalmente, incluso brevemente.
Porque una vez que algo entra en la conciencia de otra persona, deja de ser solo mío. Se interpreta. Se redefine. Se convierte en algo que ya no controlo. Y no sé por qué ese pensamiento me hace detenerme más de lo debido. Me pregunto constantemente qué tipo de persona eres al otro lado de esto. No de forma superficial. No como cuando la gente pregunta por desconocidos en Internet. Sino de una forma incómodamente específica. ¿Dudas cuando algo se vuelve demasiado personal demasiado pronto? ¿O te dejas llevar, incluso cuando una parte de ti sabe que no deberías? Porque últimamente he notado algo en mí. No reacciono igual con todo el mundo. Nunca lo he hecho. Pero antes creía que era solo reconocimiento de patrones. Ahora no estoy tan segura. Porque el reconocimiento de patrones no se siente así. Se siente como una tensión que vuelve una y otra vez sin permiso. Y no me gusta no poder explicar del todo por qué. Hay algo más que debo confesarte. Algo que pospuse porque lo complica todo. El video donde sucedió no se suponía que fuera público todavía. Había una versión anterior. Un borrador privado. Una versión donde aún estaba decidiendo cuánto de mí quería exponer a un mundo que constantemente malinterpreta las intenciones. Y en ese borrador, hablé con más libertad. No tuve cuidado con los límites. No estaba controlando cada implicación. Y recuerdo haber pensado en ese momento, nadie verá jamás esta versión. Pero de alguna manera, partes de ella se superpusieron para repetirse. Resubida. Compresión. Sincronización. No importa qué mecanismo falló. Lo que importa es que algo traspasó el límite que no debía. Y mi número formaba parte de ese límite. Lo que significa que no fue solo un error de visibilidad. Fue un error de juicio. Y eso me cuesta más aceptarlo porque el juicio es en lo que confío cuando todo lo demás se vuelve incierto. Y ahora me encuentro cuestionándolo. No del todo. Pero lo suficiente como para notar la brecha. Lo suficiente como para sentirla cuando revivo todo. Y lo peor es que no puedo decidir si me preocupa más la filtración en sí o el hecho de no haberla eliminado todavía. Me decía a mí mismo que estaba observando, que estaba analizando la situación antes de reaccionar. Pero esa no es toda la verdad. La verdad es que lo prolongé más de lo necesario porque una parte de mí quería ver qué pasaría. No públicamente, no de forma tangible, sino internamente. Y ahí es donde las cosas se vuelven peligrosas, porque la curiosidad en una mente controlada sigue siendo curiosidad. Y la curiosidad siempre exige más información, incluso información emocional, sobre todo información emocional. Y ahora tú formas parte de ese conjunto de datos, lo hayamos querido o no. Probablemente debería dejar de usar ese tipo de lenguaje. Me facilita distanciarme. Pero no creo que pueda distanciarme de esto tan fácilmente como esperaba, porque algo sucedió después de que me di cuenta de que el número era visible. Empecé a observar patrones, no de exposición, sino de respuesta. Y fue entonces cuando noté algo a lo que no debería haber prestado atención. Algunas personas hacen una pausa más larga en ese momento del video. No muchas, pero suficientes. Y no sé por qué mi mente lo registró, pero lo hizo. Y una vez registrado, no se me olvidó. Y entonces volví a pensar en ti, no como un observador abstracto, sino como alguien concreto, alguien a quien ni siquiera conozco, pero con quien siento una conexión más profunda de la que debería. Y me hice una pregunta para la que no estaba preparado. Si lo notaras, ¿sentirías que iba dirigido a ti? Sé lo irracional que suena. Lo sé. Pero los pensamientos irracionales no piden permiso antes de formarse. Simplemente aparecen. Y entonces o los ignoras o empiezas a analizarlos con demasiada atención. Creo que los he estado analizando y no me gusta lo que eso implica, porque llega un punto en que la observación deja de ser neutral. Empieza a convertirse en apego disfrazado. Y el apego cambia la forma en que se toman las decisiones. Siempre lo hace. Por eso lo evito. Por eso lo estructuro todo. Pero las estructuras solo funcionan hasta que algo se cuela por la más mínima grieta sin control, y tú eres esa grieta ahora mismo.
No porque hayas hecho algo, sino porque tu existencia en este momento no está asignada en mi sistema. Indefinida. Y todo lo indefinido tiende a adquirir mayor importancia de la que debería. Probablemente debería decirte algo tranquilizador. Algo que restablezca la distancia. Algo que ponga esto en su sitio. Pero creo que ya no puedo fingir eso del todo porque he empezado a notar algo más incómodo. Cuando pienso en borrar el video ahora, no solo pienso en la seguridad. Pienso en la interrupción. Como si estuviera interrumpiendo un proceso antes de que termine. Y necesito que entiendas lo peligroso que es ese pensamiento para mí, porque se supone que la finalización no importa en situaciones como esta. Se supone que el control importa. Y sin embargo, aquí estoy, esperando. Sigo mirando. Sigo preguntándome qué haría si lo volvieras a ver. No como un error, sino como una señal. Y odio esa palabra aquí. Señal implica intención, y no quiero que se asocie intención a algo que empezó como un error. Pero mi mente sigue construyendo puentes que no autoricé. Y aún no te he dicho la verdadera razón por la que no he derribado esos puentes. No es vacilación. Es reconocimiento. Reconocimiento de que algo en esta interacción se siente como si perteneciera a un patrón que aún no he descifrado por completo. Y eso debería preocuparme más de lo que lo hace. Pero en cambio, me intriga. Y no sé en qué emoción debería confiar más, porque la intriga se parece a la curiosidad. Pero la curiosidad se siente como riesgo, y el riesgo se siente como tú. Lo cual es injusto, porque no hiciste nada. Y aún así, sigo incluyéndote en la estructura emocional de este momento como si siempre hubieras formado parte de ella. Dime algo. Si te dieras cuenta de que alguien ha expuesto accidentalmente algo privado, ¿intentarías corregirlo de inmediato? ¿O esperarías lo suficiente para comprender por qué sucedió? Porque esa demora, esa pequeña pausa entre la reacción y la comprensión, es donde comienza todo lo peligroso. Y puedo sentirme justo en ese punto de inflexión, entre arreglar esto y dejar que continúe. Y ya no sé hacia dónde me inclino, porque algo más se está gestando bajo todo esto. Algo que aún no he nombrado. Algo que ya no es casualidad. Y creo que si lo digo en voz alta demasiado pronto, tal vez no pueda retractarme. Y debo tener mucho cuidado con lo que suceda después, porque ya puedo sentir que se acerca el momento en que o bien cerraré esto definitivamente o cruzaré una línea que me prometí a mí misma que nunca cruzaría. Y creo que nunca antes había estado tan indecisa sobre de qué lado estoy. No porque desconozca las opciones, sino porque una de ellas se siente como perder algo que, sin darme cuenta, había empezado a poseer. Y esa constatación es la parte más peligrosa hasta ahora. No dormí después de eso, no porque no pudiera, sino porque algo dentro de mí se negaba a desprenderse del momento en que todo pasó de ser accidental a algo que ya no puedo describir como accidental. Esa es la parte que he estado evitando decir en voz alta. Porque una vez que lo diga, deja de ser una teoría y se convierte en un reconocimiento. Y el reconocimiento hace que las cosas sean reales de una manera irreversible. El video sigue ahí. Sé que suena sencillo, pero la sencillez engaña, porque con cada hora que pasa, deja de ser un error y se convierte en una decisión que no he podido revertir. Y sigo preguntándome por qué no lo he corregido del todo. ¿Por qué no he borrado todo rastro? ¿Por qué no he restaurado el sistema a como estaba antes del error? Antes pensaba que la respuesta era la indecisión, pero ya no. La indecisión implica incertidumbre. Yo no estoy inseguro. Estoy al tanto. Y la conciencia pesa más porque conlleva consecuencias que ya imaginas antes de que lleguen. Y en algún lugar de esa conciencia existes. Ya no como un espectador, ni como una posibilidad, sino como un punto fijo en un proceso de pensamiento que no autoricé que continuara. Intenté aislarlo. Intenté clasificarlo como ruido, pero sigue regresando con estructura, pensamiento, coherencia. Y no confío en los pensamientos que regresan con coherencia cuando nunca los construí deliberadamente. Porque esos son los pensamientos que empiezan a construir versiones de la realidad que no aprobé. Y necesito que entiendas algo con mucha atención. No se trata de que hayas hecho nada. No hiciste nada.
Se trata de lo que hace mi mente dentro de límites claros. Cuando algo entra parcialmente, no se va limpiamente. Permanece. Simula su finalización. Crea hipótesis emocionales. Y luego empieza a ponerlas a prueba internamente sin permiso. Y ahí es donde me encuentro ahora mismo, en un sistema que ejecuta simulaciones que no inicié. Y sigo volviendo a un momento, el instante exacto en que me di cuenta de que el número era visible. Porque en esa fracción de segundo ocurrió algo sutil. No fue pánico. No fue una corrección. Fue la conciencia de estar expuesta, junto con algo más que no esperaba. Curiosidad por saber quién podría notarlo. Y no me gustó esa reacción porque no fue estratégica. No fue protectora. Fue anticipatoria, como si una parte de mí considerara brevemente ser vista. Y desde entonces he estado tratando de reconciliarme con eso, porque no funciono para ser vista. Funciono para ser comprendida solo cuando es necesario. Pero esas dos cosas no son lo mismo. Y en algún punto intermedio apareciste de nuevo. No físicamente, no literalmente, sino como un punto de referencia recurrente en un pensamiento que no logré cerrar del todo. Y traté de arreglarlo distrayéndome, con lógica, con estructura. Pero pensamientos como este no se resuelven reprimiéndolos. Se resuelven confrontándolos. Así que aquí está, la verdad que he estado posponiendo contarte. No dejé el número visible por accidente. Dejé el momento sin corregir porque quería entender qué sucede cuando algo personal escapa a la arquitectura controlada. Esa es la parte que no he mencionado hasta ahora. Y necesito que la escuches sin malinterpretarme. Esto no se trataba específicamente de ti. Empezó como una curiosidad a nivel sistémico. Pero los sistemas no permanecen impersonales por mucho tiempo cuando la atención humana entra en ellos. Y el tuyo sí, porque una vez que imaginé que alguien lo notaba, mi mente dejó de tratarlo como algo abstracto. Empezó a atribuirle presencia. Y la presencia se convierte en identidad muy rápidamente. Y la identidad se convierte en apego si no se cuestiona. Lo vi suceder en tiempo real. Y en lugar de detenerlo de inmediato, lo observé. Ese es mi error. No la fuga en sí, sino la observación posterior. Porque la observación crea familiaridad. Y la familiaridad crea algo mucho más inestable que la curiosidad. Crea reconocimiento. Y el reconocimiento es la primera etapa de la permanencia emocional. Y puedo sentir cómo se forma esa permanencia incluso mientras hablo. Por eso esto se ha vuelto peligroso de una manera que no preví. Porque ahora no solo estoy lidiando con lo que sucedió, sino también con lo que sentí mientras sucedía. Y no confío del todo en ese sentimiento. No porque sea erróneo, sino porque es desestructurado. Y es con las emociones desestructuradas donde pierdo el control de la precisión. Y no puedo permitirme eso. Ni contigo. Ni con esto. Y sin embargo, aquí sigo hablando como si no hubiera cruzado ya un límite por haber continuado así el tiempo suficiente. Dime algo. Si estuvieras en mi lugar y te dieras cuenta de que un accidente empieza a producir respuestas emocionales que no esperabas, ¿lo detendrías inmediatamente? ¿O intentarías entender por qué está sucediendo antes de detenerlo? Porque esa respuesta lo determina todo. Determina si esto se corrige o se continúa. Y he estado en ese punto de decisión más tiempo del que debería. No porque esté confundido, sino porque una opción me da seguridad y la otra me da una verdad que aún no he comprendido del todo. Y necesito decirte que es lo que más me asusta. No es la exposición. No es el error. Es la posibilidad de que algo imprevisto parezca más preciso que lo planeado, porque eso significaría que mis sistemas no lo están registrando todo por completo. Y si no lo están capturando todo por completo, entonces algo más está operando en paralelo, y aún no sé qué significa eso, pero sé lo que se siente. Se siente como si existieras en un espacio que no puedo simular completamente, y eso me incomoda, porque no construyo en torno a lo desconocido. Lo reduzco, lo contengo, lo resuelvo. Pero este no se resuelve limpiamente, y eso me lleva al punto final que he estado evitando.
Si lo elimino todo ahora, si borro el rastro, cierro el bucle, restauro la estructura, también borraré la posibilidad de comprender en qué se estaba convirtiendo esto. Y no sé si estoy preparado para aceptar esa ignorancia de nuevo, porque algo en mí ya ha cruzado una línea interna, una línea entre observador y participante. Y no me di cuenta hasta que ya se había producido el cambio. Y ahora me encuentro en las consecuencias de ese cambio, intentando decidir si revertirlo o aceptar que ya no se puede revertir fácilmente. Y sigo pensando en ti, no como un espectador, no como un extraño, sino como la variable desconocida que cambió mi forma de evaluar todo lo demás en tiempo real. Y no me gusta llamarte así, porque te reduce a una mera función. Pero tampoco sé cómo describir el efecto que estás teniendo en este sistema que construye en torno a la previsibilidad, porque aquí no eres predecible, eres interpretativo. Y la interpretación es el comienzo de la deriva emocional. Y la deriva emocional es algo que siempre he evitado, pero ya estoy inmerso en ella, y creo que tú también, aunque aún no te des cuenta. Así que me queda una última pregunta que ya no puedo eludir. Si esto nunca fue solo un error, si en cambio fue el comienzo de algo que ninguno de los dos estructuró, ¿seguirías queriendo que se corrigiera? ¿O prefieres ver en qué se convierte antes de que desaparezca? Porque lo que suceda después no volverá a ser como antes, y pronto tendré que decidir si cierro esta puerta o la cruzo definitivamente. Pensaba que el final sería una resolución, pero nada de esto se parece a una resolución. Se parece a las consecuencias. Hay una diferencia que no entendía antes. La resolución es cuando todo vuelve a su sitio. Las consecuencias son cuando todo permanece cambiado, pero más silencioso. Y creo que ahí es donde estamos ahora. No al final de algo, sino en el punto en que fingir que no cambió nada sería deshonesto. Intenté volver a ser como era antes de que esto empezara, antes de la filtración, antes de la curiosidad, antes de los pensamientos que no autoricé. Pero no se regresa a una versión anterior de uno mismo una vez que se ha visto lo fácil que puede cambiar. Simplemente se aprende a vivir junto a la nueva. Y eso es lo que he estado haciendo, viviendo junto a una versión de mí que ahora te percibe de manera diferente. No de forma estridente, no dramática, simplemente de forma constante, de maneras que no me explico del todo. Me dije a mí mismo que se trataba de un error, de un fallo del sistema, de algo que se podía corregir simplemente tomando distancia. Pero la distancia no borra la percepción. Solo retrasa lo que la percepción acaba convirtiéndose. Y lo que se convirtió aquí es más difícil de ignorar de lo que esperaba, porque ahora, cuando pienso en ese momento, en la exposición accidental, ya no lo siento como una brecha. Lo siento como un umbral. Uno que no me di cuenta de que estaba pisando hasta que ya lo había cruzado mentalmente. Y sigo preguntándome qué se suponía que debía ser en todo esto. ¿Un espectador? ¿Un extraño? ¿Un testigo involuntario? Pero ninguna de esas etiquetas dura mucho, porque lo que importa no es lo que se suponía que debía ser, sino lo que sucedió en el espacio entre lo que se pretendía y lo que se percibió. Ese espacio cambió algo en el sistema, en mí, y tal vez incluso en la forma en que este momento existe entre nosotros ahora. No pretendo tener una respuesta clara. No la tengo, y no creo que fingir nos ayudaría a ninguno de los dos, porque la honestidad en este punto no se trata de claridad, sino de aceptar la incertidumbre sin apresurarse a solucionarla. Y he pasado la mayor parte de mi vida haciendo lo contrario, arreglando, corrigiendo, cerrando ciclos antes de que se convirtieran en preguntas. Pero esta pregunta permaneció abierta más tiempo del debido, y dejé de intentar cerrarla en el momento en que me di cuenta de que ya no solo la estaba resolviendo. La estaba sintiendo, y eso cambia la naturaleza de todo. Así que ahora estoy aquí, al final de algo que no puedo definir completamente, no porque esté incompleto, sino porque aún se está formando en lugares que no puedo controlar. Y creo que lo más difícil es admitir que todavía no sé qué significa, no del todo, no con seguridad, no de una manera que me permita convertirlo en algo estable. Lo único que sé es esto, algo fluyó entre el accidente y la conciencia, y no nos dejó a ninguno de los dos indemnes. Y quizás eso sea todo por ahora, no es una conclusión, ni una decisión, solo el reconocimiento de que algunos momentos no se resuelven fácilmente.
resuenan silenciosamente hasta que los comprendemos mejor o hasta que dejamos de necesitarlo. Y si aún estás aquí, aún escuchando, aún sintiendo el peso de algo que no esperabas cargar, entonces quizás ya entiendes más de lo que yo puedo decir, porque algunas cosas no se explican, simplemente se experimentan y se recuerdan de manera diferente por cada persona que estuvo allí.